el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 8. Vamos a estar leyendo, el pasaje habla acerca de las tentaciones, ¿no? La tentación del Señor, la tentación de que el Señor fue objeto, el Señor Jesús, en el desierto. Todos hemos oído la historia, ¿verdad? Cuando el Señor, después de ser bautizado, antes de comenzar su ministerio público, fue al desierto a estar un tiempo en oración y en ayuno. Y entonces dice que Satanás se presentó para tentarlo. Y hubo 3 tentaciones, pero el día de hoy vamos a ver nada más la tercera tentación. Vamos a ver si ya tenemos ahí el pasaje de Mateo capítulo 4. Vamos a leer del 8 al 11. Dice la palabra del Señor: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero que regresemos al versículo 10. Ok, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Quiero que lo leamos todos en voz alta, la de 3. 1, 2, 3. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora voltea con la persona que está junto a ti y dile: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí el Señor Jesús está citando un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, y quiero que vayamos para allá. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Vamos a ir de una vez. Ok. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Este versículo está bien interesante, porque ese versículo es el que Jesús citó para refutar la tentación de Satanás en el desierto. ¿En qué consistía la tentación de Satanás? Dice que lo llevó a un monte muy alto y desde ese monte le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria. Muchos años atrás, hablando de la historia, en la historia bíblica, muchos años atrás, por medio del pecado, por medio de la corrupción que Satanás y sus agentes trajeron a la humanidad, esos reinos y esa gloria de esos reinos que Satanás muestra, se le habían rendido a él muchos años atrás. Él logró corromper a la humanidad, los reinos de la tierra, por medio del pecado, por medio de la seducción. Ahorita les voy a explicar un poco mejor. El caso es que estos reinos le pertenecían a Satanás por derecho legal, porque estaban esclavizados por el pecado. Entonces, cuando el Señor Jesús viene a este mundo, Él viene a recuperar. Por eso dice el Evangelio: el Hijo del Hombre vino a salvar y a recuperar lo que se había perdido. Entonces, cuando Satanás ve a Jesús,
y lo identifica por medio del bautismo de Juan. Lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se va al desierto después de eso, después de la declaración que el Espíritu desciende sobre él y la voz del Padre lo declara como el Hijo amado. El Señor Jesús va al desierto para orar y ayunar, y entonces dice la Biblia, Satanás se aparece al Señor y tienen un encuentro, una especie de plática. Y yo supongo que Satanás debe de haber, esto no está en la Biblia, ¿verdad? Por supuesto, pero usando un poco la imaginación, yo me atrevo a pensar que Satanás le dijo al Señor Jesús: ya sé qué es lo que quieres, ya sé a lo que has venido. Viniste a arrebatarme, a quitarme, a luchar para recuperar lo que yo he ganado, ¿verdad? Lo que me pertenece, los reinos de la tierra, la gloria de ellos. Y Satanás le dice al Señor: ¿para qué le damos tantas vueltas al asunto? Vamos a hacerlo, vamos a llegar a un acuerdo rápido tú y yo. Le dice: tú viniste a recuperar todos los reinos del mundo. Dice: vamos a hacerlo rápido, tú y yo. Aquí, entre tú y yo, le dijo Satanás. ¿Eso es lo que quieres? Te lo doy, te lo entrego. Aquí, ahorita mismo, haga de cuenta que Satanás le dijo: aquí te endoso la factura y son tuyos. Solamente tienes que hacer algo. Y le dice Satanás al Señor Jesús: solamente tienes que doblar tu rodilla delante de mí y darme y rendirme adoración. ¿Se puede imaginar usted esta escena, este cuadro? Satanás diciéndole al Señor: aquí está, te voy a entregar el derecho, ya ahórrate todo lo que viniste a hacer, todo el plan que tienes, mira, te la puedo poner muy fácil. Solamente adórame y te doy todo lo que quieras. Y el Señor Jesús le responde a Satanás con la palabra, con lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y comienza diciéndole: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor, desde tiempos antiguos, cuando Él se reveló y le reveló su naturaleza y su voluntad al pueblo de Israel, les enseñó algo muy importante. Les enseñó que la base, el origen, el principio de todo lo que Él quería hacer en su pueblo era la adoración. Dios creó al pueblo, apartó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel adorara única y exclusivamente al Señor. Después de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, las naciones se dispersaron y cada nación, quiero decirle algo, cada nación adoró a dioses diferentes. Ahora la pregunta es: ¿de dónde salieron esos dioses diferentes? Cuando Satanás tienta a Jesús, le presenta esa tentación, no era la primera vez que Satanás ponía ese plan en marcha. Dice la Biblia que él fue creado por Dios como un querubín, como un ser de luz, como alguien que tenía acceso al trono de Dios, a la presencia de Dios. Dice que él fue creado para ocupar un lugar privilegiado en la presencia de Dios. La Biblia lo describe. Hay textos en la Biblia
que hablan acerca de reyes que cometieron el mismo pecado que Satanás, pero Dios usa la figura de esos reyes para revelarnos precisamente lo que sucedió en el corazón de este ser malvado, de este ser torcido. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Isaías capítulo 14. Vamos a leer en Isaías capítulo 14, versículo 11 al 15. Dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, escuche esto, lo que él decía en su corazón, lo que había en el corazón de este ser: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás, escuche bien, ¿por qué habla de subir? Falta el versículo 15, ahorita lo vamos a leer. Pero ¿por qué habla? ¿Por qué dice subiré? ¿Por qué dice voy a subir, voy a ir hacia arriba? Porque él estaba aquí en la tierra, él fue creado en el Edén, en el huerto del Edén, y él era el guardián de ese lugar. Dios le dio un lugar de privilegio, pero sucedió algo. No le bastó, no fue, ¿verdad?, suficiente tener un lugar de privilegio dentro de la creación de Dios. Él quería ser igual a Dios. Él quería, en pocas palabras, hermano, recibir adoración. Siempre Satanás, ¿verdad?, desde que su corazón se desvió y se torció, su intención ha sido recibir, al igual que Dios recibe, recibir adoración, que se le adore, que se le rinda culto, que se le rinda tributo. Eso es lo que él. ¿Y cuál fue la consecuencia? Vamos a leer el versículo 15. Dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjese bien, su meta era llegar a lo más alto, pero su castigo fue caer hasta lo más bajo. Este ser llamado Satanás, llamado Lucifer, el diablo, su propósito era ser igual al Señor, recibir adoración. Quiero decirle algo: el Señor es el único que es digno de recibir la adoración, y es el único ser. El Señor no fue creado, Él es eterno, Él es Dios, Él es omnipotente, Él es el único que merece, pero no solamente el único que merece, el único que debe recibir adoración. Ahorita le voy a decir por qué. Tenemos otro pasaje que habla acerca de la caída de Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 11, dice, bueno, vamos a leer a partir del 13. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y comienza a decir todas las piedras preciosas que componían la vestidura.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En estos dos pasajes el Señor nos corre un poquito la cortina, nos revela qué fue lo que sucedió con Satanás. Él tenía un lugar tan privilegiado y había sido creado, dice la Biblia, con tal hermosura y con tal sabiduría que eso lo corrompió, y él quiso reclamar para sí la adoración que le pertenecía solamente a Dios. Entonces, eso fue lo que corrompió su corazón. Pero la corrupción no paró ahí, sino que dice la Biblia que él logró corromper a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. Y los ángeles, hermano, fueron creados por Dios con un propósito, bueno, con dos propósitos. Uno, adorar a Dios, ¿verdad? El ángel, su naturaleza siempre es adorar a Dios. Pero hay otro propósito que Dios le dio a algunos ángeles, y ese propósito era, la palabra ángel significa un mensajero, un ministro, alguien que está al servicio de Dios, y nos da la idea de que es un mensajero que está al servicio de Dios para traer al hombre mensajes. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces cómo Dios entregaba por medio de ángeles, entregaba información a los hombres, a la humanidad. Entonces, los ángeles fueron creados con el propósito de adorar a Dios, pero también fueron creados con el propósito de enseñarle a los hombres a adorar a Dios. Las manifestaciones, las apariciones, como le llamamos, de ángeles en la Biblia siempre nos llevaban a adorar a Dios. ¿Okay? Supongamos que un día, es muy poco probable que suceda, ¿verdad? Pero supongamos que un día usted tenga un encuentro con un ángel. Bueno, lo más lógico que puede suceder en ese encuentro es que ese ángel le lleve a usted a adorar a Dios. No puede suceder de otra manera. En la Biblia nos dice, en Apocalipsis capítulo 22, vamos a leer versículo 8 y 9. Apocalipsis 22, 8 y 9. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué dice al final? Adora a Dios. Los ángeles siempre van a tener ese propósito de decirle a la gente: no me adores a mí,
adora a Dios. Y cuando una persona, cuando un hombre o una mujer han tenido un encuentro genuino con Dios, ellos saben también que la adoración le pertenece al Señor. En Hechos capítulo 14, vamos a leer el versículo 11 al 15. Hechos capítulo 14. Aquí Pablo y Bernabé estaban predicando y sanaron a un enfermo. Hicieron un milagro de sanidad y toda la ciudad vio ese milagro de sanidad que habían hecho. Y entonces dice que pretendieron adorarlos. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé cuando la gente pretendía adorarlos y sacrificarles y rendirles pleitesía a ellos? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Le dijeron: no, nosotros somos hombres igual que ustedes, pero les anunciamos las buenas nuevas, que se conviertan al Dios verdadero. ¿Verdad? ¿Qué hicieron ellos? Esa adoración que la gente pretendía darles a ellos, la encaminaron hacia el Señor. Lo mismo que el ángel hizo en Apocalipsis 22. Adora a Dios, a mí no, a Dios. Y hermano, entonces aquí la pregunta es: ¿por qué algunas personas sí se quedan con la adoración? Algunas personas no hacen lo que Pablo y Bernabé hicieron. Hay algunas personas que tú le dices: ay, hermano, mira qué bien te quedó esto que hiciste, mira qué bien, cómo le sabes, ¿verdad? Y mira cómo. Y muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Pues aquí humildemente, ¿verdad? Pues ya sabes, ¿verdad? Uno que le echa ganas. Y bueno, aquí, hermano, incluso le voy a decir algo muy grave. Incluso predicadores, ministros, que la gente, ¿verdad?, les dice: ay, cómo te usa el Señor, ¿verdad? Ay, qué bueno estuvo, y qué bonito, y que esto. Y hermano, le voy a decir algo: es una tentación bien grande quedarse con la pleitesía, con la admiración, ¿verdad? Obviamente hay una admiración que es sana cuando tú ves a alguien que le sirve a Dios y que Dios lo usa, pero que cuando es algo sano, lo que va a provocar es que te va a motivar, te va a inspirar. Pero cuando es algo que se va corrompiendo, que se va torciendo, va a haber de ambas partes. Va a haber el que recibe la pleitesía, el que recibe la adoración, el que recibe las alabanzas, va a empezar, ¿verdad?, a creérselas. Va a empezar a decir: no, pues es que de verdad, mira, todo el mundo me lo dice, ¿verdad? No es idea mía, no es una o dos personas, todo el mundo me dice, ¿verdad?, que qué bien lo hago, que qué bonito lo hago, que cómo le hice, ¿verdad?, que todo. Y entonces muchas veces puede pasar, ¿verdad?, que podemos perder el piso, si no tenemos ese cuidado. Y eso provoca una codependencia, porque la gente también se acostumbra
a adorar, a alabar a seres humanos, y se crea una codependencia y se crea una relación ahí bien tóxica, bien dramática, porque se convierte en un alimento, se convierte en algo que se vuelve una necesidad. Y le voy a decir algo, no solamente los seres humanos. Cuando Satanás tentó a esos ángeles y les dijo: ¿para qué vamos a estar adorando a Dios todo el tiempo si nosotros también podemos recibir adoración? Y Satanás fue con Adán y Eva y los sedujo, y la misma tentación les dijo: pueden llegar a ser igual a Dios. Ustedes pueden tener en sus manos la decisión, el bien y el mal, ¿verdad? Y recibir esa adoración, esa pleitesía de ser como Dios. Y entonces, cuando el ser humano se tragó ese cuento y comenzaron a vivir ajenos a la voluntad de Dios, entonces Satanás hizo realidad ese plan que había fraguado desde el principio, porque la gente comenzó a adorar a esos ángeles que habían caído, que él había seducido. La gente los empezó a adorar, ¿verdad? No es casualidad que en todas las civilizaciones antiguas, en todas las culturas antiguas, la gente adorara a seres que descendían de los cielos. ¿Cómo sabían ellos que había dioses que vivían en las regiones celestiales? Porque eran los ángeles caídos que se manifestaban a la humanidad, y la humanidad los identificaba. Pues obviamente desde el punto de vista de la humanidad, la lógica era que eran dioses, que eran los que controlaban, ¿verdad? Que tenían poderes y afectaban a la humanidad de diferentes maneras. Y entonces la humanidad los comenzó a adorar como dioses. Y entonces estos seres fueron juzgados por Dios, ¿verdad? Porque acuérdese, Dios es el único digno y merecedor de ser adorado. Pero no solamente es el único digno y merecedor, Dios también es el único ser que su naturaleza reclama adoración. Y Dios es el único ser en el universo al que la adoración lo vuelve más digno de ser adorado. ¿Sí me explico? La adoración, cuando usted y yo adoramos a Dios, le voy a decir esta palabra: a Dios no le hace daño que lo adoremos, como a los seres humanos y como a los ángeles caídos. Los ángeles caídos anhelan recibir adoración. ¿Por qué cree usted que en todas las civilizaciones antiguas, sean los mayas, sean los egipcios, sean los incas, sean los sumerios, todas las civilizaciones antiguas les daban ofrendas, les daban sacrificios, hacían rituales, y todos los asuntos de la vida cotidiana tenían que ver con la religión? Todos. Porque esos seres le inculcaron a la humanidad. Por eso un filósofo ya de tiempos más modernos dijo que el ser humano es incorregiblemente religioso. La religiosidad está anclada en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso. Porque adoramos o adorábamos a otras deidades, a otros dioses, llámese santos, llámese como usted le quiera llamar. Pero al mismo tiempo también, ¿verdad?, la misma mentira de Satanás nos hace que nosotros nos satisfaga el hecho de recibir adoración, de recibir adulación, de recibir palabras que nos hagan sentir, que nos levanten el ánimo, que nos, como decimos
vulgarmente, ¿verdad? Que nos inflen el ego. Todos somos susceptibles a caer en el hecho de que nos guste, que nos digan cosas. Ay, qué bien lo haces. Ay, que mira, nadie lo hace tan bien como tú. Nadie puede hacer, y nadie es como tú, ¿verdad? Y tú eres el mejor, y tú eres. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir como que se nos llena el pecho, ¿verdad? Y decimos, ay, sí es cierto, ¿verdad? Algo tengo yo que es especial, ¿verdad? Con razón, mi mamá me decía que yo era el niño más bonito de todo el kinder. Y entonces eso nos comienza a hacer daño. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, la gente que se vuelve famosa, sobre todo los que se vuelven famosos a muy temprana edad? ¿Qué les sucede con la fama? ¿Qué les sucede cuando empiezan a ganar miles y millones de pesos que ya no saben luego ni en qué gastar el dinero? Pierden exactamente, ¿verdad? Pierden el piso, pierden la razón, la cordura, y comienzan a hacer cosas que cuando uno los ve, dice uno, este ya se volvió loco, ya perdió el piso, ya. Esa mentira de Satanás de que podemos ser adorados, que podemos ser iguales a Dios, es mentira, hermano. Nadie, ni los ángeles, ni los seres humanos estamos hechos para recibir adoración. Si en algún momento los ángeles reciben adoración, eso viene a ser maldición. La idolatría es una maldición que viene sobre naciones enteras, sobre países enteros. ¿Por qué? Porque, bueno, me estoy adelantando un poco, pero Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dice el apóstol Pablo, aquí hay un principio muy importante. En la adoración no podemos ser neutrales. No podemos decir, bueno, es que yo no adoro a Dios, pero tampoco adoro a nadie más. No, estamos adorando a alguien. Siempre estamos adorando a alguien. El problema es que si no estamos adorando a Dios, estamos adorando a algo más, o a alguien más, o a nosotros mismos. Y la adoración que no es para Dios corrompe, trae maldición. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que ¿por qué el Señor siempre ha querido y ha reclamado la adoración solo para Él? Porque el primer gran mandamiento dice: yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, no te harás imagen ni semejanza. ¿Por qué el Señor reclama la adoración como exclusiva? Le voy a decir por qué. Además, ¿verdad? Por si fuera poco, que solamente Él es digno de ser adorado. La adoración establece un vínculo entre el que es adorado y el que adora, y se desarrolla una relación muy íntima, muy estrecha, de tal manera que podemos decir que nos transformamos en aquello que adoramos. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, lo expresa en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Aquí está hablando que el Espíritu Santo nos ha quitado el velo para que podamos ver la gloria de Dios.
Dice, y cuando vemos la gloria de Dios, dice Pablo, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? No significa, obviamente, no significa que al adorar a Dios o al contemplar a Dios nos vamos a convertir en Dios o nos vamos a transformar. No, nos vamos a transformar en la imagen de Dios, la imagen que Dios puso originalmente en nosotros. Haga usted de cuenta que está empolvada, oxidada. Es como cuando usted, no sé si ha visto los videos, pero hay videos que luego se comparten ahí en internet, videos cortos, en donde alguien lleva una herramienta toda oxidada, toda sucia, todo así, y de repente la meten en unos líquidos químicos y ahí hacen procedimientos y la van limpiando y luego la ponen en el cepillo, ¿verdad? Y luego la pulen y al final comparan cómo estaba al principio, toda oxidada y fea y sucia, y cómo al final termina bien pulido, ¿verdad? Y el metal así brillando como nuevo. Eso es lo que sucede cuando usted y yo adoramos a Dios. Cuando usted y yo venimos a la presencia del Señor y contemplamos la gloria de Dios y lo adoramos solamente a Él, su gloria va provocando en nosotros que seamos transformados a la imagen de Dios como estaba establecido en un principio, como originalmente Dios nos diseñó. Pero ¿qué sucede cuando adoramos a alguien más que no es Dios? Dice la Biblia en el libro de Proverbios, no lo apunté, pero por ahí está la cita, si me ayudan a buscarla. Dice, porque así como son sus dioses, así son ellos. Hablando de los que adoran a otros dioses. Dice, porque tal como son sus dioses, o dice, cuáles son sus dioses, así son ellos. ¿Por qué? Porque nos transformamos en aquello que adoramos, en aquello que contemplamos. Por eso es necesario que usted y yo adoremos a Dios y contemplemos la gloria, pasemos tiempo en la presencia del Señor, porque así la imagen de Dios se va manifestando cada vez más en nuestras vidas y nos vamos pareciendo cada vez más al diseño original de Dios. Por eso los profetas, cuando denunciaban la idolatría, cuando denunciaban que la gente adoraba a otros dioses, le decían al pueblo que estaban viviendo en adulterio. Porque la idolatría viene a romper esa relación de intimidad que hay. Por eso Satanás y esos ángeles caídos han querido desviar la atención de la humanidad para que la adoración se les dé a ellos y no a Dios. Porque cuando Dios nos pide que le adoremos a Él, no es solamente un capricho, no es solamente que Dios esté obstinado u obsesionado con que lo adoremos a Él. Es que fuimos creados para adorarle a Él, y solamente adorándole a Él estamos viviendo en la plenitud. Solamente en adorarle a Él podemos encontrar la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Una persona que no adora a Dios no puede estar bien. Una persona que no aprende a adorar a Dios, hermano, es una persona que siempre va a estar en conflicto, nunca va a estar en paz, nunca se va a sentir satisfecho. No importa a quién adores, si no adoras a Dios, no vas a poder estar en plenitud. No vas a poder encontrar tu propósito en la vida. Por eso el Señor dice, mira, no importa lo que hagas, lo que pase, no importa lo que suceda a tu alrededor, adórame. Por eso el Señor le decía, mira, Deuteronomio capítulo 20, el Señor le dice al pueblo, cuando salgas a la guerra y veas un pueblo más grande y más fuerte que tú, no te preocupes,
Si tú dices, es que no tengo suficientes hombres, no tengo suficientes armas, no tengo suficientes fuerzas, el Señor dice, no te preocupes, solo adórame y yo me encargo de pelear las batallas por ti. Y la Biblia dice que el Señor, cuando el pueblo de Israel le adoraba, el Señor peleaba las batallas. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel adoraba al Señor, venía sanidad sobre ellos. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel adoraba a Dios, Dios les proveía lo que necesitaban. Solo tenían que adorar. El Señor dijo, mira, no importa que sean débiles, no importa que sean, no importa nada, pero con que adoren y con que me adoren solamente a mí, decía el Señor en su palabra, yo me encargo de todo lo demás. ¿Y qué crees que hizo el pueblo de Israel? Empezaron a adorar a otros dioses. Y cuando empezaron a adorar a otros dioses, aparentemente al principio les iba bien, pero con el paso del tiempo inevitablemente empezaron a vivir las consecuencias. Y aquí es donde nosotros podemos decir, ay, pero qué mensos, ¿verdad? ¿Cómo? Si Dios les está diciendo que nada más con que lo adoren a Él, Él se encarga de todo lo demás, ¿por qué no lo adoraron a Él solamente? Bueno, quiero decirle algo. Muchas veces nosotros no estamos muy lejos. Tenemos que preguntarnos, hermano, ¿qué estamos adorando? ¿A quién estamos adorando? ¿Quieres darte cuenta a quién estás adorando? Bueno, preguntémonos, ¿a quién nos parecemos? ¿Qué estamos reflejando en nuestra vida? Porque la Biblia declara cuáles son sus dioses, así son ellos. Nos parecemos a lo que adoramos. ¿Qué estamos adorando, hermano? Hay gente que adora el dinero. Hay gente que dice, no, yo no adoro el dinero, yo nada más trabajo y me esfuerzo. Y bueno, aquí yo te haría una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que diezmaste? ¿Cuándo fue la última vez que ofrendaste, que apartaste algo en tus finanzas y dijiste, Señor, te quiero adorar con mis finanzas? Si tus finanzas no están adorando a Dios, ¿a quién estás adorando entonces por medio de tus finanzas? Hay gente que adora el sexo. Hay gente que vive una vida desenfrenada en la sexualidad porque su Dios es el sexo. Hay gente que vive obsesionada con su apariencia, con su imagen. ¿Por qué? Porque el Dios de esta era, el Dios de este tiempo, es la apariencia por las redes sociales, la aceptación, la popularidad. Hay gente que es capaz de hacer lo que sea, cualquier cosa, por tener más seguidores, por tener más me gusta en sus redes sociales, porque adoran la popularidad, la fama, la aceptación de las personas. Hay personas que están, y esto quiero decirlo, ¿verdad?, con mucha sabiduría y con mucho temor también. Hay personas que pueden incluso adorar a sus propios hijos, ponerlos en lugar de Dios. ¿Sabes cuánta gente hay el día de hoy? Cristianos que conocen, en teoría, que conocen de la palabra del Señor y están participando en las fiestas de Halloween y están participando en el Día de Muertos. No me lo tome a personal, ¿verdad? Si por alguna razón le ha tocado, no me lo tome a personal, pero quiero decirle algo, hermano. Hay personas que dicen, es que mis hijos, es que todos en la escuela participan, y si él no participa o si ella no participa, se va a traumar, se va a sentir relegado, se va a sentir aislado, lo van a ver como bicho raro. Hermano, ser cristiano
es que te vean como bicho raro toda la vida. Que se acostumbren desde niños, porque después de grandes no sabemos lidiar precisamente con la aceptación, con el problema de aceptación. Y entonces vivimos haciendo concesiones, vivimos cediendo terreno en nuestra santidad, en nuestra comunión con Dios, por ser aceptados por el mundo, para no ser rechazados. ¿Por qué? Porque no se nos enseñó desde niños a decir: hijo, hija, no importa que los demás niños se rían, no importa que los demás niños se burlen, no importa que te digan niño raro, no importa que te digan el niño, no sé, de muchas maneras. Pero acuérdate que nosotros tenemos temor de Dios. Acuérdate que nosotros tenemos temor de Dios. Y enseñarles desde pequeños que la adoración de nuestro corazón solamente le pertenece a Dios. Cuando usted dude, escúcheme bien, cuando usted dude de la importancia de la adoración, cuando usted diga: ay, es que la adoración es cualquier cosa, la adoración es nada más es cantar, la adoración nada más es como orar un ratito, ¿verdad? Quiero decirle algo: la adoración es la base, el fundamento de nuestra existencia, porque fuimos creados por Dios para adorarle a Él. Y quiero dejarle con esto para que usted piense. Para el mismo Satanás, ¿qué tan importante? Cuando usted se pregunte qué tan importante es la adoración, piense en esto: Satanás estuvo dispuesto a entregar todos los reinos de la tierra por un momento de adoración del Hijo de Dios hacia Él. Cuando se pregunte qué tan importante es que adoremos, a quién le damos nuestra adoración, piense en esto: Satanás estuvo dispuesto a darlo todo, todo. Satanás dijo: me rindo, renuncio, me voy, me retiro, ya no doy más batalla si me adoras un momento nada más. Pero ese momento lo hubiera cambiado todo. Y muchas veces nosotros, hermano, sí hemos cedido en ese momento. Nosotros sí hemos doblado la rodilla en ese momento, y eso ha cambiado nuestras vidas. Y le voy a decir algo: ¿sabe dónde estaba la tentación ahí? En que Jesús sabía que para ganar, para volver a tomar los reinos de la tierra, le iba a costar la cruz. Y no solamente le iba a costar la cruz a Él, le iba a costar la cruz y la vida a millones de discípulos suyos. A lo largo de 2000 años de historia que llevamos, 2000 y un pedacito de años de historia, ¿ha sido largo el camino o no? Sí, ha sido largo. Pero la Biblia dice, Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús no es el atajo, Jesús es el camino. Quiero pedirle que se ponga de pie una vez más. Y levante sus manos un momento y cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados, con sus manos levantadas, vamos a cantar así. Levante sus manos un momento delante de su presencia. Vamos a decirle, sin música, solamente las voces, vamos a decirle al Señor: y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero
quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Ahora quiero leerle un último versículo. Cuando Satanás tentó al Señor en el desierto, le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Y el Señor dijo: no, porque al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y fíjate lo que dice. No leímos hace rato, pero vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. En el versículo 21 dice: Él es el objeto de tu alabanza. Solamente Él. Y mira, cuando Satanás le dijo a Jesús: te doy todo si me adoras, Jesús le dijo: no voy a agarrar el atajo, voy a agarrar el camino largo, el camino de la adoración. Porque quiero decirle algo: no es fácil adorar a Dios en medio de un mundo que está lleno de idolatría. Adorar a Dios a veces se convierte en el camino largo, en el camino difícil. Pero quiero leerle lo que dice en Apocalipsis capítulo 11. Un día un ángel se va a parar en el cielo, en las nubes, y va a sonar una trompeta y va a hacer una declaración. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuevo y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Al final Jesús gana todos los reinos de la tierra, pero no los ganó adorando a Satanás, los ganó adorando al Señor, al único que es digno de recibir la adoración, el único que es digno de recibir la gloria. Dale un fuerte aplauso a Él. Dile: Señor, solamente tú eres digno de ser alabado, solamente tú eres digno de ser exaltado, Señor. No hay nadie más que merezca la gloria, no hay nadie más que merezca, Señor, la adoración. La adoración de nuestro corazón te pertenece solamente a ti, Señor, solamente para ti, Jesús.